El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto en el cartel que siempre anuncia el programa, hablamos 23F y la democracia. Y ustedes dirán, bueno, pues ¿eso a qué viene? Bueno, viene que se cumplían, 40 años, en febrero se cumplía 40 años de aquel famoso golpe de Estado, que a muchos nos cogió de sorpresa, a bastantes personas nos cogió de sorpresa. Bueno, yo particularmente iba a un examen, tenía un examen, había estado estudiando y cuando llegué yo no me había enterado, yo me había encerrado en mi estudio, pegado, y cuando llegué me dijo el consejero, ¿tú no te has enterado? ¿De qué? Que no hay clase, que no hay exámenes, ni hay nada porque hay un golpe de Estado, y salí corriendo para casa. Esa fue a lo mejor mi primera impresión de ese 23F que nos tuvo a todos con... pues muy preocupado durante toda aquella noche, esa larga noche. Y bueno, para hablar de ello, pues tenemos a Antonio Aguado, que bueno, lo puede contar y fue uno de los que estuvo dentro de ese Congreso de los Diputados en aquel momento. Buenas noches, Antonio. Hola, José Luis. Buenas noches. Bueno, hablamos de ese 23F. Año 81, estaba Adolfo Suárez. Bueno, ahí Adolfo era su momento que le estaban poco más que haciendo la cama para que se fuera. Ahí estaba el amigo Calvo Sotelo. La democracia llevaba muy poquito funcionando y de repente aparece un señor con bigotes, unos bigotes grandes, el amigo Tejero, y empieza a disparar en el Congreso de los Diputados. ¿Qué te acuerdas tú de aquella época?
Bueno, lo primero que yo que estaba en Madrid por las circunstancias personales, ¿no? Y ha sido la única vez que estuve en el Palacio de los Congresos, el Congreso de los Diputados. La única vez, y la casualidad que fue esa, ¿no? Yo estaba a la punta delante de la sala, de la zona de invitados. Estaba cogido a una barandilla. La barandilla era el comienzo de esa zona, o sea que podía ver todo el hemiciclo perfectamente, a cada uno de los diputados asomándome un poco. Y cuando a las 6:20 de la tarde, 6:23 creo que concretamente, aparece Tejero con aquella célebre frase que la gritó: todos al suelo, todo el mundo al suelo. Claro, la gente pues que lo reconoció, pues todos se echaron para atrás. Estoy hablando de la zona de invitados. Y como a renglón seguido se produjo la ráfaga, pues ya los diputados se tiraron delante de sus asientos, ¿no? Salvo Adolfo Suárez, y Gutiérrez Mellado. Todavía era presidente del gobierno, porque no se suspendió la votación. Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo, los tres. Fueron los tres que a nosotros los españoles nos dignificaron con su actuación, su forma de actuar en ese momento. Le dieron a nuestra democracia, incipiente todavía, pero le dieron una dignidad. Y entonces, pues, y ahí me quedé, yo al principio me quedé aferrado a la barandilla, perplejo, no daba crédito a lo que estaba pasando, ¿no? No daba crédito porque parecía algo surrealista aquello, ¿no? Pues nada, como dices tú, ¿quién podía esperar que unos guardias civiles armados entraran en el Congreso de los Diputados y de aquella forma, ¿no? Entonces, al lado mío estaba sentado el presidente del Senado, Cecilio Valverde, que tiró de mí y me hizo reaccionar, ¿no? Y ya me fui con el resto de los invitados, que dicho sea de paso, allí había muchas personas mayores, ¿no? Yo todavía en aquel entonces era bastante joven. Y le daban de toda clase de hipotimia y bueno... Porque a ustedes no podían salir tampoco del Congreso, ¿o sí los dejaron salir? No. ¿Ustedes se quedaron dentro también? Yo, claro, quedamos detenidos también, igual que todo el mundo, cada cual, nosotros en nuestra parte, la parte alta, la zona de invitados, que había unos pasillos muy anchos, enormes, y allí estábamos todos, ¿no? Los pasillos aquellos. Y yo estuve hasta las 10:20 de la noche, estuve detenido, ¿no? Me preocupó, evidentemente, igual que a todo el mundo, ¿no?, lo que pasó dentro del Congreso de los Diputados, pero con sinceridad me preocupó aún más cuando salí a esa hora, a las 10:20 de la noche, y alrededor del edificio ya había miles y miles de fascistas con sus banderas, con sus cantos y con sus consignas, que era desde luego preocupante escucharles con aquellos gritos, ¿no? Me preocupó mucho, sobre todo porque no vi a ningún demócrata, a ningún madrileño defendiendo la libertad, defendiendo la democracia. O sea que no vi a ninguno, ¿no? Todo lo que había alrededor eran fascistas, ¿no? Y eso era para mí tan preocupante o más que lo que había visto interiormente. Claro, porque me imagino el pueblo que... no reaccionó, el pueblo se quedó, primeramente yo creo que angustiado, preocupado, y desde luego se quedó bastante encorsetado cuando vio aquellas escenas, porque al principio se vieron,
y sobre todo por la radio, que hubo algunas emisoras de radio que se mantuvo en conexión con la ciudadanía, ¿no? Y se sabía lo que estaba ocurriendo, ¿no? Claro. ¿Qué sentiste tú en aquel momento de ver cómo entraban unos militares, la Guardia Civil? Y bueno, ¿tú qué pensaste sobre la democracia? ¿Era tan frágil, estaba en ese momento, bueno, que unos señores entraban, cogían en el Congreso los diputados y de repente iban a cambiar el país, lo iban a volver otra vez a la dictadura franquista? ¿Pensaste en algún momento que eso iba a triunfar o te asustaste de verdad? Bueno, viéndolo ahora en perspectiva, José Luis, te das cuenta de que aquí muchas cosas fallaron, ¿no? Muchas cosas fallaron y otras muchas no se han contado desde aquel entonces, porque date cuenta que la documentación que podría clarificar muchísimas actuaciones que se cometieron en aquel entonces, pues está clasificada como material secreto. Yo diría que ultra secreto, porque está condicionada a una ley de la época anterior, del régimen franquista de 1968, que se están acogiendo a esa ley, que la podrían haber cambiado tantos gobiernos que ha habido hasta ahora democráticos, para poder saber todos nosotros qué es lo que realmente ocurrió. Yo lo que con el tiempo he analizado, que todo el mundo lo podemos hacer, es que sabes perfectamente que con anterioridad al 23F, estoy hablando en víspera incluso, hubieron muchas sonadas con ruidos de sable. Sabes que hubieron muchas tentativas anteriores. Ahora me estaba sonando la Operación Galaxia, ¿no? La Galaxia, por ejemplo, entre otras, ¿no? Entonces es inexplicable porque, claro, estamos hablando que un país como el nuestro, ya de aquel entonces, pues tenía una estructura y tenía un funcionamiento que, como país avanzado, ya en aquel entonces, pues se podía detectar perfectamente si se quería cualquier movimiento que se estuviera produciendo en las tropas, ¿no? Y sobre todo en los mandos, más que las tropas, en los mandos, ¿no? Porque después se ha visto que fue público y notorio que no era la primera tentativa que hacía Antonio Tejero Molina, el teniente coronel de la Guardia Civil, que fue el que produjo, el que protagonista principal del golpe de Estado del 23F. Claro, que no era el cerebro. No era el cerebro, efectivamente. Yo creo que hay más oscuros, hay muchos más oscuros que claros a dilucidar y a enterarnos, ¿no? De qué pasó realmente y quiénes estuvieron detrás de ese golpe de Estado y qué papel protagonizaron cada uno. ¿Tú crees que habrían diputados detrás de ese golpe de Estado? Aunque nunca se supo, pero habrían también diputados de ese Congreso, estarían enterados y a lo mejor ya lo esperaban. ¿Te da la impresión o no? Eso es precisamente lo que nosotros tenemos que enterarnos a través de la documentación que inexplicablemente no se desclasifica. Eso es lo que tenemos que enterarnos, porque seguro que algunos, porque estamos hablando ya, diputados eran miembros del gobierno en aquel entonces, eran diputados, ¿no? Pues el gobierno tendría que tener alguna información, porque para eso tenía sus estructuras dentro del propio aparato militar, ¿no? Entonces, al tenerlo al gobierno, tendría que tenerlo los diputados pertenecientes al gobierno, ¿no? Y después yo diría que
puede también que diputados de la oposición, porque quieras que no, dentro de la política, igual que todo en además, en aquel sectores. tiempo estaba Blas Piñar y compañía, ¿no? Estaba Fuerza Nueva y había algún diputado de la extrema derecha, ¿no? Sí, yo en ese aspecto no sería de extrañar que la Fuerza Nueva, los diputados que adscritos a Fuerza Nueva, los fascistas, los de ultraderecha, pues tuvieran bastante discreción en lo que estaban haciendo, porque seguro que ellos estaban al corriente, seguro, y no lo comunicarían a otros diputados que no fueran de su cuerda, entorno, ¿no? de su entorno, pero sí está claro que diputados, miembros del gobierno, pues tendrían compañeros y se hacen amigos, aunque sean de otros adversarios políticos, pero se hacen amigos en la política, ¿no? de un partido y de otro. Le podrían contar a los de la oposición, a algunos de la oposición, lo que estaba ocurriendo, con arreglo a los informes que tenían. ¿Tú crees que ese golpe de Estado podría haber salido bien? Porque claro, después salió la figura del rey, salió la Armada en plan que era el mediador. Hubieron muchos movimientos, muchas historias que efectivamente al no desclasificarse, pues aquí no nos hemos enterado de nada, porque efectivamente hay muchísimas cosas que preguntarse, pero eso tenía avisos estaba tan apoyado el golpe por los militares, por la clase política, entre comillas. ¿Estaba todo eso tan bien montado o fue una chapuza? Bueno, yo creo que tal y como se cronológicamente ocurrió, y por los actos que se cometieron, la impresión en líneas generales es que afortunadamente hubo una descoordinación entre ellos y sobre todo un afán de protagonismo, en el caso de general Armada, que no toleró quien estaba al frente de la Guardia Civil y de las tropas, porque la Guardia Civil está militarizada, ¿no? Entonces no lo toleró, ese afán que tenía Armada de ponerse al frente del gobierno, según dicen, ¿no? Con un gobierno constituido con la parte de militares con civiles. Bien, vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando de ese 23F y de la democracia. Una democracia que en aquella época era pues muy jovencita. Hoy, a pesar de la antigüedad y la veteranía que tiene, todavía tiene muchos flecos. Hacemos un alto y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno.
con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial dedicado a ese 23F y la democracia. Hay una parte, estábamos hablando con Antonio Aguado, bueno, fue uno de los testigos, estuvo dentro, porque claro, hay que estar ahí, de repente de visitante, de invitado, y ver una ráfaga de balas de verdad, que uno que estuvo en el ejército pues vio las balas de verdad y la granada y todas estas cosas, eso impresiona. Y como él a las 10:20 de la noche pues se va, bueno, él estaba en Madrid por circunstancias personales e intenta bueno, pues llegar al sitio donde él se alojaba. ¿Qué pasa, Antonio? Que si tú sales a las 10:20 de la noche, sales a un desierto, Madrid desierto, eso sí que suele ser increíble porque esos 5 millones de habitantes, bueno, pues de repente no hay nadie en las calles. ¿Qué te pasa allí? Bueno, lo primero que te dije anteriormente, la preocupación porque estaba alrededor del Congreso de los Diputados, estaba miles lleno de estos de fascistas, ¿no? Gritando. Pero claro, tenía que ir al alojamiento. Bueno, hay que decir que tú eras militante del Partido Socialista Obrero Español, que si tú ya tenías un sello puesto que bueno, ya podías ser carne de algún desaguisado, ¿no? Sí, ¿no? Y también de la UGT, era militante también de la UGT. De la Unión General de Trabajadores, que tampoco estaba muy bien visto por los fascistas. Claro, ¿no? claro. Entonces, esa noche no me quedaba en el sitio donde habitualmente lo hacía, que era en un piso que tenía la UGT en la calle Príncipe de Vergara. Entonces, esa noche, pues me quedé en una habitación que era una familia que alquilaba habitaciones. Alquilaba habitaciones justo frente al Hospital Gregorio Marañón. Entonces, como no había guagua, no había metro, pues entonces me puse a caminar para ir al alojamiento, que estaba muy retirado, ¿no? Y la casualidad, bueno, primeramente iba mirando y veía a las personas en sus viviendas que sin abrir las ventanas, con las cortinas un poco corridas, poquitín, miraban al exterior, a la calle, y yo los podía ver, estoy hablando de la primera planta, porque reflejaban las luces públicas, el alumbrado público les reflejaba el interior y se les veía. Yo veía el temor, había el pánico que tenía la población, incluso de abrir las ventanas para poder mirar al exterior. Eso lo percibí yo, pero caminando, ¿no? ¿Verdad? La casualidad que pasa un taxi y desocupado. Lo paré y paró para llevarme, ¿no? Resulta que entré al taxi callado por si acaso, ¿no? Yo no sabía la orientación ideológica del taxista, que podría encontrarme en el taxista, pero nada más entrar al taxi, el taxista, el recibimiento que me hizo fue dando gritos, despotricando a los asaltantes, a los golpistas, despotricando, diciéndoles de todo. Entonces, claro, cuando yo escuché a aquel señor, pues fue como agua de mayo. A mí me vino muy bien, ¿no? Porque vi que era un demócrata y pues estaba yo en sintonía con él, ¿no? Y sobre la marcha me identifiqué.
Le dije, soy Antonio Aguado Suárez, soy canario y soy militante del PSOE y de la UGT. La casualidad que él era militante de la UGT, no del PSOE. Entonces le dije, al coincidir la militancia, le dije, mira, no te importa y vamos a la sede de la UGT a ver qué está pasando, a ver si tienes yo. Y si, buena idea, me dijo, buena idea. Entonces fuimos a la sede, que estaba en la calle, en la Avenida de América. Llegamos allí, aparcó el taxi y nos bajamos y fuimos allí. Empezamos a tocar primero un timbre que tenía y nadie salía a abrirnos. Después ya empezamos a porrear la puerta, a darle golpe a la puerta por si acaso el timbre estuviera estropeado, ¿no? Y nadie salió. Entonces nos dimos cuenta que allí no había nadie, o a saber si había alguien y no querían abrir, ¿no? Entonces nos fuimos. Entonces le dije que si no le importaba ir también a la sede del PSOE, que en aquel entonces estaba en Santa Engracia, no en Ferraz, que es actualmente, y fuimos. Y pasó exactamente lo mismo que había ocurrido en la UGT. Entonces ya al ver eso, pues ya nos fuimos y ya me llevó a la habitación a donde yo me alojaba. Me llevó y aparcó el taxi y estuvimos un buen rato charlando los dos. Recuerdo se llamaba, no sé si vivirá actualmente, porque era un poco mayor que yo, y Tomás, me acuerdo el nombre de él, es Tomás. Y entonces estuvimos charlando un buen rato, ¿no? Y ya me fui al alojamiento y al entrar, toqué el timbre, y al entrar lo primero que encontré fue a la familia, una familia justo en el salón, que era la entrada de la vivienda. El salón, estaban todos esperando porque ya se había anunciado que iba a intervenir el rey. Y ya me dirigí a la habitación que me habían asignado, que era un pasillo al fondo de un pasillo, y me fui allí. La casualidad es que, como el otro que dice, fui a la boca del lobo. Y me explico. La familia esa era una familia súper facha, pero fascista total. Y cuando salió el rey y dio el discurso y lo que expuso, ya empezaron a gritar diciéndole de todas las barbaridades habidas y por haber al rey. Lo ponían de todo y había, para ellos al rey había que cargárselo. Pero decían barbaridades. Entonces yo en la habitación, calladito, digo, bueno, ¿dónde me he metido? Pensando, ¿dónde me he metido? Por cierto, el que más gritaba de todo era el señor, sería el dueño de la vivienda, pues fue el que me alquiló la habitación. Y recuerdo una frase que él dijo, ahí al resto de la familia, dijo, pero si todo estaba preparado. Esa frase me impactó, Dios, y todo estaba preparado. Aquella frase se me ha quedado para siempre, ¿no? Evidentemente yo creo que estaba todo muy bien, urdido, por supuesto, urdido, pero yo creo que preparado, ya es preparado, más cuando hemos visto el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, también vimos que afortunadamente fue una yapuza, porque si no hubiera pasado algo. Hubiera pasado. Hablamos de esta democracia. Hablamos de la monarquía, hablamos de la república, hablamos de muchísimas cosas. La monarquía fue impuesta por Francisco Franco Bahamonde. Bueno, digo el nombre y sus apellidos porque así se llamaba el dictador. Fue impuesta, no se le consultó al pueblo. Los procuradores que había en aquella época, había de designación familiar, otros eran a dedo, bueno, porque los nombraba, o sea, eran todos afines
Bueno, los dos que permitían eran los de designación familiar, lo que permitía al pueblo votar, ¿no? Y me acuerdo de aquella anécdota, de aquella época, perdón, que uno de los pocos que votó en contra de la designación de sucesor del rey, de esa monarquía, de implantación de esa monarquía, fue Juan Marrero Portugués. Yo nunca pude hablar con él, mantuvimos cierta amistad, pero nunca le pregunté por eso, pero fue de los pocos, porque la mayoría votó a favor, pero fue uno de los pocos que votó en contra de la monarquía. ¿Tú crees que una cosa que no la ha querido el pueblo o se la ha impuesto al pueblo puede seguir manteniéndose o se debe consultar al pueblo si realmente quiere esa monarquía y de ahí saldría a lo mejor fortalecida la monarquía si lo quisiera y no habría tanta duda y tanta especulación incluso del propio gobierno que está ahora en contra de esa monarquía? ¿Habría algún sistema que por lo menos se queda o se va, pero decidido por el pueblo? Bueno, yo primero que quisiera decir que la democracia la trajo el pueblo español. La democracia la trajo el pueblo español. Y más que el rey, si es que tuvo algún papel al respecto, pero más que el rey la trajeron las tres personas que mencioné anteriormente: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y el general Gutiérrez Mellado. Y no olvidemos el gran papel que hizo el cardenal Tarancón. Imaginémonos la Iglesia actual, desde hace un tiempo para acá, muy conservadora, muy retrógrada y en algún aspecto incluso hasta reaccionaria y defendiendo a ultranza siempre y exclusivamente sus intereses, entre otras cosas con las inmatriculaciones de sus propiedades. Pero el rey, en caso, que eso habría que descubrirlo fehacientemente con toda la documentación que está oculta, en caso de haber jugado un papel a favor de la democracia, lo que no puede estar toda la vida pasando factura. Y eso es lo que ha venido haciendo, hasta tal extremo que las tantas indecencias que ha venido cometiendo con más que presuntos fraudes y delitos ya demostrados, ¿no? Gracias afortunadamente a la Fiscalía de Suiza. Ha tenido que ser otro país que nos ha sacado a relucir los tantos y tantos millones que tienen depositados la banca suiza. Entonces esto no lo ha venido de forma espontánea, sino que ha sido una consecución de unas actuaciones que él ha venido haciendo en el transcurso del tiempo, actuaciones bastante indecentes para llegar a acumular tantos cientos de millones de euros. De hecho, sabes que la revista Forbes hace años ya le ponía una cifra que era 2.200 millones de euros que tiene el rey emérito. Que dicho sea de paso, no sé cómo no se le ha quitado ese título que es simbólico y honorífico, que lo creó exclusivamente para él el anterior presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Eso se le puede quitar de inmediato. Pues ya digo, viene desde hace tiempo pasando factura al pueblo español con ese hipotético, que habría que saber, o esa hipotética actuación que tuvo esa noche, aciaga y nefasta para la historia de nuestro pueblo. Bien, vamos, todavía tenía que hacer una pregunta porque además no me contestó lo de monarquía o república, pero bueno, Antonio me ha contestado una parte sobre ese rey que
estuvo reinando en España hasta hace muy poco. Vamos a hacer un alto, volvemos de inmediato. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final del enfoque, de este enfoque dedicado al 23 de febrero, la democracia. Y bueno, yo decía que Antonio, efectivamente, había hablado de ese reinado, de ese rey emérito, que ahora tiene el título de rey emérito, pero yo hablaba de una monarquía impuesta por el anterior, o por el dictador Francisco Franco Bahamonde, que el pueblo no la ha pedido. Pero claro, yo no sé si sería mejor ahora, sobre todo para asentar esa monarquía o quitarla, pero que el pueblo decidiera si la quiere tener, si habría que hacer algún tipo de referéndum, algún tipo de consulta al pueblo. Porque todo esto que se está manejando por parte del gobierno, incluso hay críticas con la monarquía, con todo esto, yo creo que se quedaría más aclarado. Sí, yo también coincido contigo. Es más, después de lo que expuse anteriormente, pues yo creo que es público y notorio, quien me conoce, ¿no?, que soy demócrata, socialista y republicano. Y como republicano, yo estoy reclamando, estoy metido en una plataforma, he creado una plataforma a nivel de todo el país. Tenemos ya implantación en la mayoría de las comunidades autónomas, en las ciudades de Ceuta y Melilla, y por supuesto aquí en Canarias, ¿no? Tenemos una plataforma bastante amplia en todo el país, ¿no?, que se llama Plataforma Republicana. Y después también he creado aquí, ya a nivel de nuestra ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, un grupo bastante extenso, de cerca de 200 personas, la mayoría, por no decir todas, muy arraigadas en la sociedad, muy arraigadas con mucha experiencia y capacidad demostrada en toda la labor que han venido haciendo. Y con este grupo de aquí de Las Palmas de Gran Canaria estamos reclamando, estamos reivindicando que la avenida que comienza en lo alto de Siete Palmas y llega hasta delante del Hospital Dr. Negrín sea exclusivamente, íntegramente denominada Avenida Pintor Felo Monzón, porque sabes que un tramo desde el centro comercial La Rambla hasta el hospital, hasta el referido Hospital Dr. Negrín,
en el año 96, cuando gobernaba, bueno, cuando estaba al frente del ayuntamiento, de la corporación, José Manuel Soria como alcalde, en el año 96, en una visita que hizo el rey Juan Carlos I, pues lo que hizo fue ese tramo denominarle Juan Carlos I, a ese tramo. Y nosotros lo que reivindicamos que sea toda la avenida lleve el nombre del pintor Felo Monzón, del insigne pintor Felo Monzón, que para nosotros y para todo gran canario de bien, todo canario de bien, sabemos quién fue pintor Felo Monzón. Fue una extraordinaria indigenista y muralista. Fue una extraordinaria, como persona fue de lo mejor. Yo tuve la fortuna de conocerlo y compartir militancia comprometida y sacrificada en aquel entonces con él, y fue una extraordinaria persona, y como pintor sabemos todos quién fue. Como pintor, pues estuvo al frente de la Escuela Luján Pérez desde el año 57 hasta prácticamente su fallecimiento en el año 89, y sabes perfectamente que por la Escuela Luján Pérez es por donde han pasado todos los mejores pintores y escultores. Somos esta casa socio honorífica de la Escuela Luján Pérez, sí. Entonces la tenemos muy metida en esta casa, y ahora con su actual director, con Orlando Hernández, y ahí estamos, y la labor de Felo Monzón. Precisamente Orlando Hernández, si me permite, su tío, Manuel Hernández Muñoz, fue republicano, compañero y amigo, estuvieron juntos detenidos, Felo y él, con más compañeros de la época, ¿no? Y Manuel Hernández Muñoz, tío de Orlando Hernández, fue el presidente del PSOE a nivel insular, y yo estaba con él en la ejecutiva de aquel entonces, ¿no? También una extraordinaria persona, Manuel Hernández Muñoz. Bueno, y decir, para que la gente sepa los sacrificios de personas como todos ellos, ¿no? Y en este caso Felo Monzón, que él iba todas las tardes y hasta las tantas de la noche a la Escuela Luján Pérez, iba de forma altruista, sin recibir nada a cambio. Eso que se sepa, porque muchas veces las personas hoy en día, como todo el mundo todo se mueve por el dinero, que el sacrificio que él hacía diariamente, y tantos cientos de alumnos que pasaron por él como director de la escuela y profesor, pues bueno, lo hacía de una forma altruista. Bien, se nos va a acabar el tiempo, pero yo quiero preguntarte sobre esta clase política esta clase política que tenemos en los últimos tiempos. Hay una expresión muy popular que dice que hay que ponerlos de comer aparte. Tú, que has sido militante, has estado metido en la política activa. Sigo siendo militante. No, sí, has sido y sigues siendo militante. Digo, lo de la política activa es la que tú ya hace tiempo que has dejado, pero de aquella clase política idealista y que se tomaba muchas horas sin beneficio económico, por esas ideas que uno llevaba en aquella época, a esta clase política acomodada, que en la gran mayoría de los casos no tiene ni santa idea de lo que lleva entre manos, porque además me lo ha demostrado, incluyendo a tu partido en estos últimos tiempos, toda esta clase política que vive del engaño, que vive de ver cómo zapando a uno más o menos, cómo se queda uno montado cuando sale de la política, cuando uno hace un movimiento y ya ve, el pueblo que no es tonto, ve que se está preparando ya su retiro joven. ¿Qué piensas? Porque tú, que has sido político activo, político idealista, que tú, yo lo sé, porque tú en estos últimos tiempos has puesto tu grito en el cielo de tu propio partido, porque no estás de acuerdo en muchísimas cosas. ¿Qué piensas de aquellos idealistas a los de hoy que son oportunistas?
Bueno, yo lo que te puedo decir, lógicamente, que es lo que más conozco mi partido, ¿no? Y es el que más me preocupa, ¿no? Me preocupa a todos en general, pero el mío mucho más en particular. Pues la época aquella, de aquella época a la actual, cualquier parecido con aquella actualmente es pura coincidencia, como se suele decir. En aquel entonces, quienes estábamos en política, primeramente ya teníamos un bagaje, teníamos una experiencia que la habíamos adquirido, acumulado a través de nuestras luchas. En el caso mío concreto, yo me afilié al PSOE en Londres, cuando estaba en la migración, en el año 72. Ahora, en el junio próximo, serán 49 años que llevo en el PSOE. Entonces, quienes entrábamos, pues teníamos una lucha. En el caso mío era sindical, básicamente sindical, porque yo empecé en el año 71 en las trade unions, los sindicatos ingleses, y ya en el 72 me afilié a la UGT en Londres y al PSOE. Pero así éramos todos los que entrábamos en aquel entonces, teníamos una lucha social, sindical, ecológica, vecinal, teníamos algo que no... Ideales. Y teníamos ideales, eso, efectivamente. Y yo te puedo decir que de un tiempo a esta parte todo eso se ha ido, como decimos nosotros aquí, claro y pronto, al garete. Y ahora los partidos políticos se han constituido prácticamente en empresas de colocación. Uh-huh. Yo diría incluso hasta los propios sindicatos, ¿no? Que buscan la liberación, buscan tener un puesto orgánico y después pasar en las instituciones como liberados. Y después muchos sindicalistas terminan ejerciendo en un gobierno. Sí, efectivamente. Sí. Sobre todo aquí en esta isla tenemos algunos. El caso más conocido por parte nuestra en el PSOE fue Corcuera, que llegó a ser ministro del Interior, claro, que venía de la UGT, fue el secretario general de la Federación del Metal en la UGT. Pasó de la UGT al ministerio. Pero a mí me preocupa precisamente lo que decías, es lo que más me está preocupando a mí, porque necesitamos una profunda regeneración democrática, profundísima, y acabar ya con lo que tú muy bien exponías antes, y es que la política debe ser vocacional, claro, vocacional para todo el mundo que quiera aportar algo a la sociedad, mejorar esta sociedad. Pero eso lo vemos. Tenga un tiempo que no sea una profesión como está pasando. Te voy a poner un ejemplo. Yo, cuando fui concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas, del 83 al 87, conocí a Ana Oramas, que ya era concejal desde el año 79. Era concejal, empezó como concejala de deportes. Por eso yo la conocí cuando llegué a la concejalía de deportes. Entonces, pero ella ya llevaba desde el año 79. Imaginemos que está todavía viviendo de la política. Te pongo ese ejemplo, pero como eso muchísimos, ¿no? Muchísimo. Se nos ha acabado el programa. Estaríamos hablando con Antonio Aguado muchísimo sobre estos temas. Porque además Antonio es una persona que está metido en 30 frentes. No se está quietito, que eso es bueno, porque además si no hubiera gente como él, pues más de una cosa no se enteraría uno y más de una cosa se permitiría, porque además él diríamos que es la mosca cojonera, y nunca mejor dicho esa expresión popular, de que pues pone el grito en el cielo cuando ve que hay irregularidades o hay algo que no está funcionando en esta sociedad, y él está pues muy implicado. Antonio, gracias por estar aquí, desearte lo mejor. Sabes que tienes tu casa y que siempre contaremos contigo. Muchísimas gracias, José Luis. Yo sé que estás en mi casa porque estoy muy bien acogido y me siento muy a gusto aquí.
Gracias, Antonio. Bien, pues con las palabras de Antonio Aguado hemos terminado este especial dedicado al 23 de febrero y a la democracia, esta frágil democracia española, porque después de tantos años sigue siendo frágil, pero porque quienes se han montado en el carro, últimamente en el carro, pues van a eso, van a sus intereses y lo que es el interés general, el interés del pueblo, pues prácticamente no les preocupa. Gracias por estar ahí, les espero, como no, la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.